La humilde y pobre anciana fue acusada de lo peor por la mujer rica, pero lo que la anciana revela a los policías deja a todos perplejos. El sol se ponía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Isidro, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las ventanas de las casas de adobe y en las tejas de barro cocido. Las calles empedradas, testigos silenciosos de generaciones de historias y secretos, comenzaban a vaciarse mientras los habitantes se retiraban a sus hogares después de otro día de trabajo duro en los campos o en las pocas tiendas del lugar. En el extremo más alejado del pueblo, donde las casas se volvían más pequeñas y los jardines más descuidados, vivía doña Carmen. A sus 75 años, era una figura familiar para todos en San Isidro. Su cabello, blanco como la nieve de las montañas lejanas, siempre estaba recogido en un moño apretado. Sus ojos, de un marrón cálido, habían perdido algo de su brillo con los años, pero aún conservaban una chispa de bondad que ni siquiera la dureza de la vida había logrado apagar. La casa de doña Carmen, si es que se le podía llamar así, era poco más que una choza. Las paredes de adobe estaban agrietadas en varios lugares y el techo de paja necesitaba urgentemente una reparación. Un pequeño huerto, más lleno de hierbajos que de verduras, ocupaba el espacio frente a la entrada. Era todo lo que le quedaba después de una vida de trabajo y sacrificio. Esa tarde, como todas las tardes desde que la artritis había empezado a atormentar sus huesos, doña Carmen estaba sentada en su vieja mecedora en el porche, observando el ir y venir de la gente. Sus manos, nudosas y torcidas por la enfermedad, descansaban sobre su regazo, sosteniendo un rosario gastado por el uso constante. «Buenas tardes, doña Carmen», saludó María, una joven que pasaba cada día por allí de regreso de la panadería donde trabajaba. «Le he traído un pan recién horneado». Doña Carmen sonrió mostrando los pocos dientes que le quedaban. «Que Dios te bendiga, hija. No tenías que molestarte». «No es molestia», respondió María, dejando el pan envuelto en un paño limpio sobre la pequeña mesa junto a la mecedora. «¿Cómo se siente hoy?». La anciana hizo un gesto con la mano, restando importancia a sus dolores. «Ah, ya sabes, hija, estos huesos viejos se quejan, pero aquí seguimos. Dios es bueno». María asintió, acostumbrada a la inquebrantable fe de doña Carmen. «Bueno, me voy que mi madre me espera. Cuídese mucho». Mientras María se alejaba, doña Carmen cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja. Su vida no había sido fácil, pero nunca se quejaba. Había perdido a su esposo hacía más de 20 años en un accidente en la mina, y su único hijo había partido a la ciudad en busca de una vida mejor, olvidándose pronto de la madre que había dejado atrás. Ahora, sobrevivía gracias a la caridad de sus vecinos y a la pequeña pensión que apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades más básicas. Al otro lado del pueblo, en lo alto de la colina, se alzaba imponente la mansión de los Montero. Era una estructura majestuosa, con columnas de mármol y amplios ventanales que dominaban el paisaje. Los jardines, perfectamente cuidados, estaban llenos de flores exóticas y fuentes ornamentales. Un alto muro rodeaba la propiedad, separando claramente el mundo de los Montero del resto del pueblo. Dentro de la mansión, en el lujoso salón principal, la señora Montero daba vueltas frenéticamente, su tacón de aguja resonando contra el suelo de mármol pulido. Victoria Montero era una mujer impresionante a sus 50 años, alta, esbelta, con el cabello rubio perfectamente peinado y un rostro que hablaba de costosos tratamientos de belleza. Su vestido de diseñador y las joyas que adornaban su cuello y muñecas eran un recordatorio constante de su estatus social. «Es inaceptable», gritaba al teléfono, su voz aguda resonando en las paredes. «Exijo que la policía venga inmediatamente. Han robado en mi casa». Al otro lado de la línea, el jefe de policía local, don Esteban, trataba de calmarla. «Señora Montero, por favor, cálmese. Dígame exactamente qué ha sucedido». Victoria respiró hondo, intentando controlar su ira. «Mi collar de diamantes ha desaparecido. Era una pieza única, valorada en más de 100.000 euros, y sé exactamente quién lo ha robado».
Don Esteban, un hombre de mediana edad con un espeso bigote y ojos cansados, frunció el ceño. ¿Tiene pruebas de quién pudo ser el responsable? Por supuesto que sí, respondió Victoria con desdén. Fue esa vieja bruja, doña Carmen. La vi merodeando cerca de la casa esta mañana. Seguro que aprovechó un descuido del personal para colarse y robar mi collar. El jefe de policía se quedó en silencio por un momento. Conocía a doña Carmen desde hacía años y la idea de que pudiera ser una ladrona le parecía absurda. Sin embargo, una acusación tan seria no podía ser ignorada, especialmente viniendo de alguien tan influyente como la señora Montero. Está bien, dijo finalmente. Enviaré a un par de agentes para investigar, pero, señora Montero, le ruego que sea discreta. No queremos causar un escándalo innecesario. Victoria colgó el teléfono con un bufido de frustración. Se dirigió al bar y se sirvió una generosa copa de coñac. Mientras bebía, su mente volvía una y otra vez a la imagen de doña Carmen. Siempre había despreciado a la anciana con su aire de santa y su pobreza que parecía un reproche constante a la opulencia en la que ella vivía. «Ya verás, vieja miserable», murmuró para sí misma. «Esta vez te tengo». Mientras tanto, en la comisaría, don Esteban llamó a sus dos mejores agentes, Ramón y Lucía. Les explicó la situación y les dio instrucciones claras. «Quiero que vayan a casa de doña Carmen y la interroguen. Pero contacto, ¿entendido? Es una anciana respetada en el pueblo, y no quiero que esto se convierta en un circo». Ramón, un hombre fornido con cara de pocos amigos, asintió secamente. Lucía, más joven y compasiva, parecía preocupada. «Jefe, ¿realmente cree que doña Carmen podría haber robado algo?» Don Esteban suspiró. «No lo sé, Lucía, pero tenemos que investigar. La señora Montero tiene mucha influencia y no podemos ignorar su acusación». Los dos agentes salieron de la comisaría y se dirigieron hacia la casa de doña Carmen. El sol ya se había puesto completamente y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Las calles estaban casi desiertas, solo iluminadas por las farolas y la luz que se filtraba por las ventanas de las casas. Mientras caminaban, Ramón y Lucía discutían el caso. «No me gusta esto», dijo Lucía. «Doña Carmen es una santa. Siempre está ayudando a todos, incluso cuando ella misma apenas tiene para comer». Ramón se encogió de hombros. «A veces las apariencias engañan. Además, la pobreza puede empujar a la gente a hacer cosas desesperadas». Lucía lo miró con incredulidad. «¿Estás hablando en serio? ¿Crees que una anciana de 75 años con artritis pudo colarse en la mansión Montero y robar un collar de diamantes?» «Solo digo que tenemos que mantener la mente abierta», respondió Ramón. Pero incluso él parecía dudar de sus propias palabras. Mientras se acercaban a la casa de doña Carmen, notaron que algunas luces se encendían en las casas vecinas. La noticia de que la policía se dirigía hacia allí parecía haberse extendido como la pólvora. San Isidro era un pueblo pequeño y los chismes viajaban rápido. Al llegar frente a la choza de doña Carmen, los agentes se detuvieron un momento. La escena era casi dolorosa de ver. La casa destartalada, el jardín descuidado, todo hablaba de una pobreza extrema que contrastaba brutalmente con la opulencia de la mansión Montero. Lucía fue la primera en acercarse al porche. Doña Carmen seguía sentada en su mecedora, como si no se hubiera movido en todo el día. Al ver a los agentes, una expresión de sorpresa y miedo cruzó su rostro arrugado. «Buenas noches, doña Carmen», saludó Lucía con voz suave. «Soy la agente Lucía y este es mi compañero, el agente Ramón. ¿Podemos hablar con usted un momento?» Doña Carmen asintió lentamente, su mirada pasando de un agente a otro. «Por supuesto, hijos. ¿Ha pasado algo malo?» Ramón dio un paso adelante, su voz grave resonando en la quietud de la noche. «Doña Carmen, tenemos que hacerle algunas preguntas sobre sus movimientos de hoy». La anciana pareció encogerse en su asiento. «¿Mis movimientos? Pero si apenas me muevo de aquí, hijos. Estos viejos huesos ya no me llevan muy lejos». Lucía lanzó una mirada de advertencia a su compañero antes de volver a hablar. «Doña Carmen,
¿Estuvo usted cerca de la casa de los Montero esta mañana? El silencio que siguió a esa pregunta pareció durar una eternidad. Doña Carmen bajó la mirada, sus manos arrugadas apretando con más fuerza el rosario. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Sí, estuve allí. Esas 3 palabras cayeron como un peso sobre los presentes. Ramón se irguió, su postura volviéndose más rígida, más profesional. Lucía, por su parte, sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Puede decirnos por qué estaba allí?, preguntó Ramón, sacando una libreta para tomar notas. Doña Carmen levantó la mirada, y por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero luego sacudió la cabeza y volvió a bajar los ojos. No puedo decirlo. Ramón y Lucía intercambiaron una mirada. Esto no pintaba bien. Doña Carmen, dijo Lucía con suavidad, se ha reportado el robo de un collar muy valioso en la casa de los Montero. La señora Montero la ha acusado a usted de haberlo tomado. ¿Tiene algo que decir al respecto? La reacción de doña Carmen fue inmediata y sorprendente. Se puso de pie con una agilidad que no parecía posible, dada su condición, sus ojos brillando con una mezcla de indignación y dolor. «Yo no he robado nada», exclamó. «Pueden registrar mi casa si quieren. No encontrarán nada que no me pertenezca». Ramón dio un paso hacia la puerta. «Con su permiso, doña Carmen, eso es exactamente lo que vamos a hacer». Pero antes de que pudiera entrar, un grito resonó en la noche. «Dejen en paz a doña Carmen». Los agentes se giraron para ver a un grupo de vecinos que se había reunido en la calle. María, la joven de la panadería, estaba al frente con los puños apretados y una mirada desafiante. «Doña Carmen es una santa», gritó otro vecino. «Ella nunca robaría nada». «Sí, es la señora Montero la que debería estar bajo investigación», añadió una mujer mayor. «Todos sabemos cómo trata a sus empleados». La situación estaba escalando rápidamente. Ramón llevó la mano a su radio, listo para pedir refuerzos si era necesario. Lucía, por su parte, intentaba calmar a la multitud. «Por favor, entiendan que solo estamos haciendo nuestro trabajo», dijo. «Nadie está acusando a nadie todavía, solo estamos investigando». Pero sus palabras se perdieron en el creciente murmullo de la multitud. La tensión en el aire era palpable. Años de resentimiento hacia los ricos del pueblo, personificados en los Montero, saliendo a la superficie. En medio de todo esto, doña Carmen permanecía en su porche, una figura frágil y solitaria. Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas, recorrían los rostros de sus vecinos, de los policías, de la casa que había sido su hogar durante décadas. De repente, un ruido de motor rompió el caos. Un lujoso automóvil negro se abría paso por la estrecha calle, deteniéndose frente a la casa de doña Carmen. La puerta se abrió y Victoria Montero emergió, su figura imponente destacando aún más en ese entorno humilde. «¿Ya han arrestado a esa ladrona?», gritó señalando a doña Carmen con un dedo acusador. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en Victoria, cuya presencia parecía haber paralizado a la multitud. Fue doña Carmen quien rompió el silencio. Con una voz que temblaba pero que aún así transmitía una dignidad inquebrantable, dijo: «Señora Montero, yo no he robado su collar, pero sí tengo algo que decirle, algo que su esposo quería que supiera». Victoria se quedó boquiabierta, su expresión de desprecio dando paso a una de confusión. «¿Mi esposo? ¿De qué está hablando esta vieja loca?». La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Los vecinos, la policía, Victoria y doña Carmen, todos parecían congelados en el tiempo, esperando el próximo movimiento. Doña Carmen dio un paso adelante, apoyándose pesadamente en su bastón. Sus ojos, cansados pero llenos de determinación, se clavaron en Victoria. «Señora, hay cosas que usted no sabe, cosas que su esposo quería decirle antes de...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Victoria la interrumpió con un grito estridente. «Basta, no quiero oír más mentiras, oficiales. Arresten a esta mujer de una vez. Es obvio que está intentando distraernos con cuentos absurdos». Ramón dio un paso hacia doña Carmen.
pero Lucía lo detuvo con un gesto. «Espera», dijo en voz baja, «algo no cuadra aquí». En ese momento, un murmullo recorrió la multitud. La gente señalaba hacia el final de la calle, donde un coche patrulla se acercaba a toda velocidad. Se detuvo con un chirrido de neumáticos y de él salió don Esteban, el jefe de policía. «¡Alto todo el mundo!», gritó mientras se abría paso entre la gente. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Victoria se giró hacia él, su rostro enrojecido por la ira. «Al fin, jefe, exijo que arreste a esta ladrona inmediatamente. Ha robado mi collar de diamantes y ahora está intentando confundirnos con historias sobre mi difunto esposo». Don Esteban miró a su alrededor, evaluando la situación. Su mirada se detuvo en doña Carmen, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Doña Carmen», dijo con voz suave, «¿tiene algo que decir en su defensa?». La anciana asintió lentamente. «Sí, don Esteban, pero no aquí, no así. Lo que tengo que decir es algo que la señora Montero debe oír en privado». Victoria soltó una carcajada despectiva. «¿En privado? Ni hablar. Lo que sea que tenga que decir, puede decirlo aquí y ahora». Don Esteban levantó una mano silenciando a Victoria. «Señora Montero, con todo respeto, creo que deberíamos escuchar lo que doña Carmen tiene que decir. Propongo que vayamos todos a la comisaría. Allí podremos hablar con calma y resolver este asunto». Victoria pareció querer protestar, pero algo en la mirada de don Esteban la hizo pensárselo mejor. Finalmente asintió de mala gana. «Está bien, pero quiero que quede claro que esto es una pérdida de tiempo». Don Esteban se giró hacia la multitud. «Vecinos, les pido que se dispersen. Les aseguro que este asunto se resolverá de manera justa. Confíen en la ley». La humilde y pobre anciana fue acusada de lo peor por la mujer rica, pero lo que la anciana revela a los policías deja a todos perplejos. Doña Carmen respiró hondo, como preparándose para levantar un gran peso. Sacó de su bolsillo un sobre arrugado y lo puso sobre el escritorio. «Todo está explicado aquí», dijo con voz suave pero firme. «Es una carta del señor Montero. Me la entregó esta mañana, poco antes de morir». Victoria se puso de pie de un salto. «¿Qué? ¿De qué está hablando? Mi esposo murió hace 3 días en el hospital. Usted no pudo haberlo visto esta mañana». Don Esteban levantó una mano para calmarla. «Por favor, señora Montero, dejemos que doña Carmen se explique». La anciana asintió, agradecida. «Es cierto que el señor Montero falleció en el hospital hace 3 días, pero antes de morir le pidió a su enfermera que me hiciera llegar esta carta. La enfermera vino a mi casa esta mañana y me la entregó. Me dijo que el señor Montero insistió en que yo debía leerla primero y luego decidir si entregársela a usted, señora Montero». Victoria se dejó caer en su silla, su rostro una máscara de confusión y sospecha. «Esto es absurdo. ¿Por qué mi esposo le escribiría una carta a usted? Ni siquiera la conocía». Doña Carmen sonrió tristemente. «Eso es lo que usted cree, señora, pero la verdad es mucho más complicada». Don Esteban tomó el sobre y lo examinó. Estaba sellado y en el frente se leía claramente: «Para Victoria, mi esposa, para ser entregado por Carmen Aguirre». El jefe de policía miró a Victoria. «Señora Montero, ¿reconoce la letra de su esposo?». Victoria se inclinó para mirar el sobre y palideció visiblemente. «Sí», susurró, «es su letra». Don Esteban asintió y le tendió el sobre a Victoria. «Creo que esto le pertenece, señora». Con manos temblorosas, Victoria tomó el sobre. Lo miró fijamente durante varios segundos, como si temiera lo que pudiera contener. Finalmente, con un movimiento brusco, lo abrió y sacó una hoja de papel doblada. El silencio en la oficina era absoluto mientras Victoria leía. Su rostro pasó por una gama de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente una mezcla de ira y dolor tan intensa que todos los presentes se sintieron incómodos, como si estuvieran presenciando algo demasiado íntimo. Cuando terminó de leer, Victoria levantó la mirada. Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas, se clavaron en doña Carmen. «¿Es esto cierto?», preguntó con voz ronca. Doña Carmen asintió lentamente.
Cada palabra, señora. Victoria se puso de pie de repente, haciendo que su silla cayera hacia atrás con un estruendo. Necesito aire, murmuró antes de salir apresuradamente de la oficina. Don Esteban miró a doña Carmen, su expresión una mezcla de confusión y preocupación. Doña Carmen, ¿puede explicarnos qué está pasando? La anciana suspiró profundamente. Es una historia larga y triste, don Esteban. Una historia que comenzó hace más de 50 años, cuando yo era poco más que una niña y trabajaba como sirvienta en la casa de los padres del señor Montero. Mientras doña Carmen comenzaba su relato, afuera en el pasillo, Victoria Montero se apoyaba contra la pared, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. La carta de su esposo, ahora arrugada en su puño, contenía revelaciones que cambiarían para siempre no solo su vida, sino la de todo San Isidro. El silencio que reinaba en la oficina de don Esteban era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en doña Carmen, quien, sentada en una silla que de repente parecía demasiado grande para su frágil figura, se preparaba para contar una historia que había guardado en secreto durante más de medio siglo. Como les decía, comenzó doña Carmen, su voz suave pero firme. Todo empezó hace más de 50 años. Yo era apenas una adolescente, recién llegada del campo a la ciudad. Mi familia era muy pobre y me enviaron a trabajar como sirvienta en la casa de los Montero, los padres de Alejandro, el difunto esposo de la señora Victoria. Doña Carmen hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Don Esteban le ofreció un vaso de agua, que ella aceptó con una sonrisa agradecida. La mansión Montero era como un mundo diferente para mí, continuó después de beber un sorbo. Tan grande, tan lujosa, y tan fría. Los señores apenas nos miraban a los sirvientes. Era como si fuéramos invisibles. Pero Alejandro, él era diferente. Sus ojos se iluminaron con el recuerdo, y por un momento, todos los presentes pudieron ver a la joven que una vez fue, llena de vida y esperanza. Alejandro tenía entonces 18 años y acababa de regresar de sus estudios en el extranjero. Era amable, educado y nos trataba a todos con respeto. Empezamos a hablar en sus visitas a la cocina, luego en el jardín. Antes de que nos diéramos cuenta, nos habíamos enamorado. Ramón, el policía de aspecto duro, se removió incómodo en su asiento. Lucía, por su parte, escuchaba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo una telenovela en vivo. Por supuesto, sabíamos que era imposible, continuó doña Carmen. Él era el heredero de una de las familias más ricas de la región y yo era solo una sirvienta. Pero cuando eres joven crees que el amor puede superar cualquier obstáculo. Don Esteban asintió comprensivamente. ¿Qué pasó entonces, doña Carmen? La anciana suspiró profundamente. Lo inevitable. Me quedé embarazada. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Incluso don Esteban, con toda su experiencia, parecía sorprendido. Cuando se lo dije a Alejandro, se asustó muchísimo. Me juró que me amaba, que quería casarse conmigo, pero sabía que sus padres jamás lo permitirían. Decidimos mantenerlo en secreto mientras buscábamos una solución. Pero el destino tenía otros planes. Doña Carmen hizo otra pausa, esta vez más larga. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba ligeramente. Una noche la señora Montero me encontró llorando en la cocina. No sé qué me pasó, tal vez fueron las hormonas del embarazo, pero terminé confesándole todo. Su reacción fue brutal. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas al recordar ese momento. Me echó de la casa en ese mismo instante. Me gritó que era una aprovechada, que había intentado atrapar a su hijo. Me amenazó con denunciarme por robo si alguna vez volvía o intentaba contactar con Alejandro. Salí de allí esa misma noche, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Don Esteban se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de preocupación. Doña Carmen, ¿está diciendo que tuvo un hijo de Alejandro Montero? La anciana asintió lentamente. Sí, don Esteban, una niña, mi pequeña María. Lucía ahogó un grito. ¿María, la chica de la panadería?
Doña Carmen sonrió tristemente. No, no esa María. Mi María. Ella murió hace muchos años, cuando apenas tenía 20. Un accidente de coche. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Cada persona en la habitación intentaba procesar la magnitud de lo que estaban escuchando. Pero eso no es todo, continuó doña Carmen. Hace 3 días recibí una llamada del hospital. Era Alejandro, estaba muriendo y quería verme. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Victoria Montero entró como una tromba. Su rostro estaba pálido y sus ojos enrojecidos, pero su voz era firme cuando habló. Quiero escuchar el resto, dijo, sentándose en la silla más cercana a doña Carmen. Necesito saber toda la verdad. Doña Carmen miró a Victoria con una mezcla de compasión y aprensión. Luego, con un suspiro, continuó su relato. Fui al hospital esa misma noche. Alejandro estaba muy débil, pero en cuanto me vio, sus ojos se iluminaron. Me pidió perdón, una y otra vez. Me dijo que nunca se había perdonado por no haber luchado por mí, por nuestro amor. Me contó que había intentado buscarme después, pero sus padres lo habían enviado al extranjero y cuando regresó, años después, nadie sabía dónde estaba yo. Victoria escuchaba en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Alejandro me preguntó por nuestra hija y, cuando le conté que había muerto, lloró como un niño. Fue entonces cuando me habló del collar. Todos se inclinaron hacia adelante, anticipando la revelación. Me dijo que el collar de diamantes que su esposa, usted, señora Montero, tanto apreciaba, en realidad había pertenecido a su madre, y que su madre, en su lecho de muerte, le había hecho prometer que ese collar pasaría a su primera nieta. Alejandro nunca le dijo a usted sobre esa promesa porque ustedes nunca tuvieron hijos. Victoria cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. Es cierto, dijo con voz ronca. Intentamos durante años tener hijos, pero nunca lo logramos. Fue una fuente constante de tensión entre nosotros. Doña Carmen asintió comprensivamente. Alejandro me dijo que quería cumplir la promesa que le hizo a su madre. Me pidió que tomara el collar y lo vendiera. Dijo que el dinero debería haber sido para nuestra hija y que ahora quería que yo lo tuviera, como una pequeña compensación por todo el dolor que me había causado. La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban esta información. Fue don Esteban quien finalmente rompió el silencio. Doña Carmen, ¿está diciendo que el señor Montero le dio permiso para tomar el collar? Sí, don Esteban. Me dio la combinación de la caja fuerte y me pidió que fuera a buscarlo esta mañana. Dijo que había dejado instrucciones para el personal para que me dejaran entrar. Por eso estaba en la mansión Montero esta mañana. Victoria se puso de pie de repente, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Entonces, ¿dónde está el collar ahora? Doña Carmen metió la mano en el bolsillo de su viejo abrigo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Con manos temblorosas, la abrió y dejó caer su contenido sobre el escritorio de don Esteban. El collar de diamantes brilló bajo la luz fluorescente de la oficina, cada piedra reflejando y refractando la luz en un espectáculo deslumbrante. Era una pieza magnífica, claramente de un valor incalculable. Victoria se acercó al escritorio, sus ojos fijos en el collar. Lentamente, extendió la mano y lo tocó, como si quisiera asegurarse de que era real. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo lo llevé puesto sin saber su verdadero significado. Se volvió hacia doña Carmen, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y comprensión. Usted podría habérselo llevado, podría haberlo vendido como Alejandro quería. ¿Por qué no lo hizo? Doña Carmen sonrió tristemente. Porque no me pertenece, señora Montero. Sí, Alejandro quería que lo tuviera, pero este collar representa algo más que dinero. Representa una promesa, una conexión entre generaciones. Y aunque nuestra hija ya no está con nosotros, usted sigue siendo la esposa de Alejandro. Este collar es parte de su historia familiar y creo que debe permanecer con usted.
Victoria se quedó sin palabras, mirando a la anciana con una nueva luz. Después de un momento, se dejó caer de rodillas frente a doña Carmen, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Lo siento», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Lo siento tanto. La forma en que la traté, las acusaciones. Yo no sabía». Doña Carmen apretó suavemente las manos de Victoria. «No tenía forma de saberlo, señora. Todos cometemos errores, todos tenemos secretos. Lo importante es cómo elegimos actuar cuando la verdad sale a la luz». Don Esteban se aclaró la garganta, claramente emocionado por la escena que se desarrollaba frente a él. «Bien, creo que está claro que no ha habido ningún robo aquí. Doña Carmen, usted queda completamente exonerada de cualquier acusación». Ramón y Lucía asintieron, ambos visiblemente conmovidos por lo que habían presenciado. Victoria se puso de pie lentamente, ayudada por doña Carmen. Se volvió hacia don Esteban. «Quiero retirar formalmente cualquier acusación contra doña Carmen y me gustaría disculparme públicamente por el malentendido». Don Esteban sonrió. «Me parece una excelente idea, señora Montero. Creo que ayudará a calmar los ánimos en el pueblo». Mientras todos se preparaban para salir de la oficina, Victoria se volvió una vez más hacia doña Carmen. Me gustaría que vinieras a vivir a la mansión. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero tal vez podamos construir un futuro mejor, juntas». Doña Carmen miró a Victoria con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, se escuchó un alboroto fuera de la oficina. La puerta se abrió de golpe y entró María, la joven de la panadería, seguida de cerca por un grupo de vecinos. «¡Doña Carmen!», exclamó María, corriendo hacia la anciana. «¿Está bien? ¿Qué ha pasado?». Doña Carmen sonrió, abrazando a la joven. «Estoy bien, querida. De hecho, creo que las cosas van a estar mejor que bien». Don Esteban se dirigió a la multitud. «Señores, por favor, cálmense. Todo ha sido un malentendido que ya se ha aclarado. La señora Montero va a hacer una declaración». Victoria dio un paso adelante, enfrentándose a las miradas hostiles de los vecinos. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Queridos vecinos de San Isidro, les debo una disculpa. Acusé injustamente a doña Carmen de un robo que nunca ocurrió. La verdad es mucho más complicada y personal, pero lo importante es que doña Carmen es inocente. Más que eso, es una mujer extraordinaria que merece nuestro respeto y admiración». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. María miró a doña Carmen con asombro. Victoria continuó. «A partir de hoy, quiero anunciar que doña Carmen será mi invitada de honor en la mansión Montero. Además, estableceré una fundación en su nombre para ayudar a las familias necesitadas de San Isidro». La sorpresa dio paso a la alegría. Los vecinos comenzaron a aplaudir y vitorear. María abrazó a doña Carmen con fuerza, lágrimas de felicidad en sus ojos. En medio de la celebración, doña Carmen se volvió hacia Victoria. «Gracias, señora Montero, pero si voy a vivir en su casa, creo que deberíamos empezar por tutearnos. ¿No te parece, Victoria?». Victoria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Me parece perfecto, Carmen». Mientras la noticia se extendía por el pueblo, la noche de San Isidro, que había comenzado con acusaciones y conflictos, se transformó en una celebración de la verdad, el perdón y la reconciliación. Sin embargo, a medida que doña Carmen observaba la escena de júbilo a su alrededor, no pudo evitar sentir una punzada de melancolía. Pensó en su hija María, en Alejandro, en todos los años perdidos. Pero también pensó en el futuro, en las posibilidades que se abrían ante ella. La vida, reflexionó, era como un collar de diamantes. Cada experiencia, cada persona que conocemos, cada momento de alegría o dolor, es como una piedra preciosa. Y al final, todas esas piedras se unen para formar algo hermoso y único. Con ese pensamiento en mente, doña Carmen se permitió ser llevada por la corriente de celebración, lista para comenzar el próximo capítulo de su extraordinaria vida. Mientras tanto, en la mansión Montero, la habitación que una vez perteneció a Alejandro permanecía en silencio. Sobre la mesita de noche, una fotografía en blanco y negro mostraba a un joven Alejandro sonriendo junto a una hermosa joven.
La foto, oculta durante décadas, ahora estaba a la vista, como si el propio Alejandro hubiera querido que se descubriera la verdad. En las semanas que siguieron, San Isidro experimentó cambios significativos. La llegada de doña Carmen a la mansión Montero fue solo el comienzo. Victoria, determinada a honrar la memoria de Alejandro y enmendar los errores del pasado, se dedicó en cuerpo y alma a la nueva fundación. El sol de la mañana se filtraba por las elegantes cortinas de la mansión Montero, iluminando la habitación que ahora ocupaba doña Carmen. La anciana se despertó lentamente, aún no acostumbrada al lujo que la rodeaba. Habían pasado 3 meses desde aquella noche fatídica en la comisaría, y la vida en San Isidro había cambiado drásticamente. Doña Carmen se levantó con cuidado, sus articulaciones protestando como siempre. Se acercó a la ventana y observó los jardines de la mansión, ahora llenos de vida y color. Victoria había insistido en que los jardineros plantaran las flores favoritas de Carmen: dalias, margaritas y girasoles. El resultado era un espectáculo multicolor que alegraba el corazón de la anciana cada mañana. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Carmen, girándose para ver entrar a Victoria. «Buenos días, Carmen», saludó Victoria con una sonrisa. «¿Has dormido bien?» Carmen asintió. «Como una reina, aunque aún me cuesta creer que todo esto sea real». Victoria se acercó y tomó las manos de Carmen entre las suyas. «Es real, y te lo mereces, después de todo lo que has pasado». Las dos mujeres se habían vuelto cercanas en los últimos meses. Victoria, liberada del peso de los secretos de su marido, se había transformado en una persona más amable y abierta. Carmen, por su parte, había encontrado en Victoria no solo una amiga, sino casi una hija. «Tengo noticias», dijo Victoria, guiando a Carmen hacia un cómodo sillón. «El abogado llamó esta mañana. El testamento de Alejandro ha sido validado oficialmente». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Aunque Alejandro le había dicho que quería dejarle parte de su fortuna, ella nunca había estado segura de si realmente lo haría o si tendría validez legal. Victoria continuó. «Tal como Alejandro quería, la mitad de su fortuna pasa a ti, Carmen. La otra mitad es para la fundación que lleva tu nombre». Carmen se quedó sin palabras. A pesar de todo lo que había ocurrido en los últimos meses, esta noticia la dejó atónita. «Pero Victoria», logró decir finalmente, «¿qué hay de ti?» Eras su esposa. Victoria sonrió suavemente. «Alejandro me dejó la mansión y una generosa pensión. Además, sigo siendo la presidenta de las empresas Montero. Créeme, no me faltará de nada. Y honestamente, Carmen, creo que es lo justo. Tú eras la madre de su hija, la mujer que realmente amó». Carmen sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Victoria. «Pero hay algo más. El abogado encontró algo en la caja fuerte de Alejandro, algo que creo que deberías ver». Victoria sacó un sobre amarillento de su bolsillo y se lo entregó a Carmen. Con manos temblorosas, la anciana lo abrió. Dentro había una fotografía en blanco y negro y una carta. La fotografía mostraba a una joven Carmen, radiante y hermosa, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Junto a ella estaba Alejandro, mirando a la cámara con una mezcla de orgullo y temor. Es nuestra hija», susurró Carmen, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Mi pequeña María». Victoria asintió, sus propios ojos húmedos. «Lee la carta», dijo suavemente. Carmen desdobló el papel y comenzó a leer. «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto significa que finalmente encontré el coraje para decirte la verdad, o que la muerte me alcanzó antes de poder hacerlo. En cualquier caso, necesito que sepas que nunca, ni por un momento, dejé de amarte a ti y a nuestra hija. El día que mi madre te echó de casa fue el peor de mi vida. Intenté buscarte, pero mis padres me enviaron al extranjero. Cuando regresé años después, nadie sabía dónde estabas. Contraté detectives, busqué en cada rincón del país, pero era como si te hubieras desvanecido. Finalmente, hace 10 años, logré encontrarte. Descubrí que nuestra hija había fallecido
y mi corazón se rompió de nuevo. Quise acercarme a ti, explicarte todo, pero el miedo me paralizó. ¿Cómo podría pedirte perdón después de tantos años? ¿Qué derecho tenía a entrar en tu vida de nuevo? Así que te observé de lejos, asegurándome de que no te faltara nada. Establecí un fondo fiduciario a tu nombre, aunque sé que nunca lo usaste. Supongo que tu orgullo no te lo permitió, y no puedo culparte por ello. Carmen, sé que estas palabras llegan tarde, demasiado tarde, pero necesito que sepas que tú y María son y serán siempre el amor de mi vida. La familia que debí tener el coraje de luchar por tener. Espero que algún día puedas perdonarme. Con todo mi amor, Alejandro. Carmen terminó de leer la carta, su cuerpo sacudido por los sollozos. Victoria la abrazó en silencio, ofreciendo consuelo sin palabras. Pasaron varios minutos antes de que Carmen pudiera hablar de nuevo. Todos estos años, dijo con voz entrecortada, pensé que nos había olvidado, que habíamos sido solo un error de juventud para él. Victoria negó con la cabeza. Te amó hasta el final, Carmen. En sus últimos días tu nombre era el que repetía constantemente. Carmen miró la fotografía de nuevo, acariciando con ternura la imagen de su hija. Mi María, si tan solo, fue interrumpida por otro golpe en la puerta. Esta vez era María, la joven de la panadería, que entraba con una bandeja de desayuno. Buenos días, doña Carmen, señora Montero, saludó con una sonrisa. Les traigo el desayuno. Carmen miró a la joven y luego a la fotografía en sus manos. De repente se quedó inmóvil, sus ojos abiertos de par en par. Carmen, ¿qué sucede?, preguntó Victoria, preocupada. Con manos temblorosas, Carmen levantó la fotografía junto al rostro de la joven María. La semejanza era sorprendente. María, dijo Carmen con voz temblorosa, ¿cuál era el nombre de tu abuela? María pareció sorprendida por la pregunta. Se llamaba María como yo, pero falleció antes de que yo naciera. ¿Por qué lo pregunta, doña Carmen? Carmen y Victoria intercambiaron una mirada de asombro. María, cariño, dijo Carmen suavemente, creo que tenemos mucho de qué hablar. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. María escuchó con asombro la historia de Carmen y Alejandro, de la hija que habían tenido y perdido. Cuando Carmen le mostró la fotografía, María rompió a llorar. Esa es la única foto que tengo de mi abuela, dijo entre sollozos. Mi padre siempre dijo que se parecía mucho a mí. La revelación cayó sobre todos como una bomba. María no era solo la tocaya de la hija de Carmen, era su nieta. La hija de Carmen no había muerto en el accidente de coche como todos creían, sino que había sobrevivido y había tenido un hijo propio antes de fallecer años después. Pero, ¿cómo es posible?, preguntó Victoria, aún tratando de procesar la información. Carmen, ¿no reconociste el nombre de tu hija cuando conociste a María? Carmen negó con la cabeza, aún en shock. María es un nombre muy común, y han pasado tantos años. Además me dijeron que había muerto en el accidente. Nunca se me ocurrió que pudiera haber sobrevivido. María, que había estado en silencio, procesando toda la información, finalmente habló. Mi padre siempre fue muy reservado sobre mi abuela. Solo me dijo que había muerto joven y que yo me parecía mucho a ella. Nunca mencionó a un abuelo. Carmen tomó las manos de María entre las suyas. Tu abuela, mi hija, debió pensar que la había abandonado, al igual que yo pensé que Alejandro nos había abandonado a nosotras. Oh, María, cuánto tiempo perdido, cuántos malentendidos. Victoria, que había estado observando la escena con una mezcla de asombro y emoción, de repente se levantó. Esperen aquí, dijo antes de salir apresuradamente de la habitación. Regresó unos minutos después con el collar de diamantes en sus manos. Carmen, dijo, creo que es hora de que este collar cumpla su propósito. Con delicadeza, Victoria colocó el collar alrededor del cuello de María. Alejandro quería que este collar pasara a su primera nieta. Creo que finalmente ha llegado a su legítima dueña.
María tocó el collar con reverencia, las lágrimas brillando en sus ojos. Yo no sé qué decir. Carmen sonrió a través de sus propias lágrimas. No hay nada que decir, mi niña, solo que, después de tantos años, nuestra familia está finalmente completa. Las tres mujeres se abrazaron, unidas por el amor, el perdón y la promesa de un nuevo comienzo. En los días y semanas que siguieron, la noticia se extendió por San Isidro como un reguero de pólvora. La historia de doña Carmen, Alejandro Montero y el reencuentro con su nieta perdida se convirtió en una leyenda local. La Fundación Carmen Aguirre, ahora dirigida conjuntamente por Carmen, Victoria y María, se convirtió en un faro de esperanza para el pueblo. Financió becas para jóvenes, mejoró las instalaciones médicas locales y creó programas de apoyo para madres solteras y ancianos. La Mansión Montero, una vez símbolo de la división entre ricos y pobres en San Isidro, se transformó en un centro comunitario, sus puertas siempre abiertas para aquellos que necesitaban ayuda o simplemente un lugar para reunirse. Carmen, a sus 75 años, descubrió que la vida aún podía sorprenderla. Cada día era una nueva aventura, ya fuera aprendiendo a usar una tableta con la ayuda de María, discutiendo los últimos proyectos de la Fundación con Victoria, o simplemente disfrutando de la compañía de su recién descubierta familia. Una tarde, mientras las tres mujeres tomaban el té en el jardín, rodeadas de las flores que Carmen tanto amaba, la anciana miró al cielo y sonrió. «¿Sabes, Alejandro?», dijo en voz baja, «al final todo salió bien. Nuestra familia está unida y tu amor sigue vivo en cada uno de nosotros». Victoria y María intercambiaron una mirada de complicidad. Sabían que Carmen a menudo hablaba con Alejandro y, lejos de preocuparse, encontraban consuelo en ello. «Abuela», dijo María tomando la mano de Carmen, «¿nos contarías otra vez la historia de cómo conociste al abuelo?». Carmen sonrió, sus ojos brillando con el recuerdo. «Por supuesto, mi niña. Todo comenzó hace muchos años, en una cocina muy parecida a esta». Y así, bajo el cálido sol de la tarde, Carmen comenzó a narrar una vez más la historia de un amor que había superado el tiempo, la distancia y el destino mismo. Una historia que, como el collar de diamantes que ahora adornaba el cuello de María, brillaba con la luz de la verdad, el perdón y el amor incondicional.